Bueno, llegados a este punto, la pregunta de si realmente necesitamos un podcast corporativo deberíamos de responderla afirmativamente. Y deberíamos responderla afirmativamente porque lo que queremos es diferenciar nuestra marca a través de un podcast. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando las propias herramientas que ya tenemos. Es decir, si nosotros somos expertos en nuestro tema, vamos a ser nosotros los que le hablemos a nuestra audiencia de lo que realmente sabemos. Y si no somos nosotros los expertos, tiraremos de expertos que sí que sepan y que nos asesoren a nosotros y nos ayuden en nuestra empresa a lanzar ese mensaje. Por eso es importante tener claro que somos referencia, que lo que nosotros estamos contando en nuestro podcast lo estamos contando nosotros mejor que nadie, porque nadie mejor que nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Eso va a generar un engagement, va a generar una interactuación, un enganche con la audiencia, con los clientes presentes y futuros que accedan a nuestro podcast. Van a estar buscando esas referencias y nos van a buscar a través de ese podcast. Ese podcast además va a diferenciar el contenido de otras plataformas de difusión, tanto de publicidad como de otros temas, porque a través de lo sonoro vamos a enganchar mucho mejor a estos oyentes y les vamos a proporcionar unas informaciones que de otra manera no las podrían encontrar. También vamos a tener claro que para generar este podcast vamos a necesitar un coste de producción muy bajo y al mismo tiempo vamos a tener unos impactos muy altos. La proporción entre el gasto de nuestro podcast y el beneficio que vamos a obtener a través de él va a ser, seguro, muy alto. Y además la difusión y el consumo de ese contenido son muy fáciles. A través del teléfono móvil, cualquier persona tiene acceso a una página web o a un podcast. Si nosotros aportamos esa facilidad a través de nuestra propia web y de los enlaces que nosotros planteemos allí para acceder a nuestro podcast, tendremos todo hecho. Para eso, ¿qué pasa? Que tenemos que tirar de la multiplataforma. Podemos encontrar nuestro contenido a través de un teléfono móvil, de una tableta, de un portátil o de un PC. Pero es que además esa multiplataforma nos va a dar acceso al podcast y a las entregas de ese podcast. No es un podcast, es el contenido completo. Y es el oyente el que va a elegir lo que necesita en cada momento. Además, las plataformas donde ubiquemos nuestro podcast nos van a aportar unas estadísticas muy fiables de escuchas, de descargas y de geolocalización de los oyentes. Si nuestro producto estamos dirigiéndolo a un sector concreto de edad, de población, en una localización geográfica concreta, sabremos si estamos acertando o no con nuestro podcast porque las estadísticas que nos va a proporcionar la plataforma donde ubiquemos ese podcast nos las va a aportar. Desde las básicas en una versión gratuita hasta las más completas en las versiones de pago de los diferentes servicios de podcasting que podemos encontrar en Internet. Además, es muy fácil de compartir. Y es muy fácil de compartir a través de redes sociales, a través de un correo electrónico, a través incluso de un WhatsApp. Podemos estar escuchando ese podcast y si realmente nos interesa, vamos a hacer un efecto que siempre es muy positivo y es el efecto de boca a oreja. Vamos a conseguir que si este producto de podcast es muy interesante para un sector, ese sector vaya por sí solo redifundiendo este mensaje a través de los contactos que ya tengan generados esos oyentes. Lo cual significa que la escalabilidad de nuestro podcast va a poder ser amplísima. Además, otra cosa interesante es que el podcast, aunque tenga una periodicidad y debe tenerla clara y concreta, el podcast ya está ahí. Y si el tema del que estamos hablando, si la información que estamos aportando no es una información vinculada a una fecha concreta, esa información va a seguir estando viva durante mucho tiempo. Y el contenido de podcast, la información que vamos a dar, va a estar generada a lo largo del tiempo y va a poder seguir teniendo escuchas a lo largo de mucho tiempo. No vamos a centrar la escucha y la descarga de ese podcast a una semana o a 10 días, no. Va a poder estar sin ningún inconveniente a lo largo de las semanas o incluso los meses. Para finalizar, hay que tener en cuenta también que ese podcast nos va a dar una imagen de marca.
Hemos hablado en anteriores momentos de la importancia de la identidad sonora de nuestra marca en podcast. Es decir, un sonido que identifique la marca, una sintonía que haga referencia a que el contenido del que vamos a hablar ya lo tienes referenciado, ya sabes que somos nosotros, no porque te lo estemos diciendo, sino porque tú, como oyente, estás escuchando una música, un efecto, un elemento sonoro que te va a decir, eso es lo que yo quería escuchar. Por eso la importancia de contar con profesionales que sepan trabajar la imagen de marca tanto en el ámbito sonoro como en el ámbito no sonoro.